A mediados del siglo XIV, Europa avanzaba con confianza hacia la prosperidad, pero una tragedia inimaginable comenzó a desarrollarse. Personas sanas se acostaban solo para amanecer consumidas por una fiebre violenta que no daba tregua. El calor en la frente subía como una llama incontrolable. El cuerpo se debilitaba rápidamente. Inflamaciones oscuras y dolorosas aparecían en el cuello, axilas o ingle, anunciando un desenlace casi inevitable. En cuestión de días, hogares enteros quedaban en silencio absoluto, como si la vida se hubiera retirado sin previo aviso. Las campanas de las iglesias no dejaban de sonar hasta que fue imposible marcar cada fallecimiento individualmente. Los cementerios se saturaron, se excavaron fosas improvisadas. Las calles comenzaron a vaciarse. Una pregunta angustiante se repetía en todos los rincones. ¿Es este el fin? Nadie comprendía que estaban inmersos en la pandemia más letal registrada en la historia humana. Un impacto devastador que acabaría con decenas de millones de vidas solo en Europa. Eliminó entre un 30% y un 60% de la población. A esa catástrofe la conocemos hoy como la peste negra. El mundo medieval no tenía un plan alternativo para enfrentarla. Para comprender por qué fue tan destructiva, primero debemos observar el contexto. A menudo imaginamos la Edad Media como un periodo oscuro y aislado, pero a inicios del siglo XIV, Europa experimentaba crecimiento demográfico, expansión comercial y auge urbano. Ciudades como París, Florencia, Venecia o Londres rebosaban actividad. Mercaderes transportaban seda, especias y metales a través de rutas inmensas que conectaban continentes. Gran parte de Eurasia se encontraba bajo la estabilidad relativa que los historiadores llaman Pax Mongolica, un periodo que facilitó la circulación de bienes y personas a larga distancia. Esa red comercial era una ventaja extraordinaria, pero también una trampa silenciosa, porque el mismo entramado que distribuía riqueza también podía transportar algo mucho más peligroso, una bacteria invisible llamada Yersinia pestis, la peste negra. Durante siglos, esta bacteria había coexistido en equilibrio con animales silvestres, especialmente roedores de Asia Central. El problema surgió cuando ese equilibrio natural se alteró por cambios ambientales y desplazamientos humanos, un contacto más frecuente entre animales, pulgas y personas. Estudios genéticos modernos han señalado un foco temprano en 1338 a 1339, cerca del lago Kol en Kirguistán, punto clave para entender el origen de la gran oleada que luego arrasó Europa. Lo que para la mentalidad medieval era aire corrompido o castigo divino, hoy puede rastrearse científicamente hasta los restos óseos de quienes murieron hace casi 700 años. En aquella época las noticias viajaban despacio, pero los rumores se propagaban con rapidez inquietante. A inicios de la década de 1340, relatos fragmentados llegaban a los puertos del Mediterráneo. Pueblos con mortalidad masiva, rutas comerciales alteradas, ciudades que parecían apagarse. Europa escuchaba con distancia, creyendo que aquello era un problema lejano. Nadie conocía la teoría microbiana, ni sospechaba que el peligro avanzaba oculto en su prosperidad. Un punto decisivo fue la península de Crimea en el Mar Negrón. Allí se encontraba Cafa, una ciudad fortificada vinculada al comercio genovés, bisagra entre rutas terrestres euroasiáticas y trayectos marítimos hacia el Mediterráneo. En 1346, Cafa fue sitiada por fuerzas de la Horda de Oro Antorrel. Asedio se prolongó durante meses en los campamentos del ejército atacante. Una enfermedad mataba con rapidez en condiciones de hacinamiento e higiene precaria. La peste halló el escenario ideal para expandirse. Crónicas narranzaron cadáveres infectados al interior de la ciudad como guerra biológica. Aunque los historiadores discuten detalles, el resultado fue claro. El apeste penetró en la ciudad cuando el miedo se apodera de la población. La reacción más instintiva es huir. Barcos genoveses abandonaron el Mar Negro rumbo al Mediterráneo,
cargando mercancías y refugiados, pero también transportando, sin saberlo, la bacteria a cada escala. En un puerto abría una nueva puerta al desastre. Una de las primeras entradas a Europa occidental fue Sicilia, especialmente la ciudad de Mesina, a finales de 1347. Al relatos describen embarcaciones que llegaban con marineros enfermos o muertos. Autoridades intentaban rechazarlas cuando ya era demasiado tarde. Desde allí la peste se extendió por rutas marítimas hacia Génova y Venecia. Avanzó por el sur de Francia, cruzó el Adriático y penetró hacia el interior continental. En pocos meses el mapa europeo comenzó a oscurecerse ciudad tras ciudad. Las urbes medievales compartían características que facilitaron el contagio: densidad poblacional elevada, calles estrechas, viviendas de madera contiguas, animales convivientes, residuos acumulados y agua frecuentemente contaminada. No era ignorancia, era el límite del conocimiento técnico de su tiempo. Los médicos del siglo XIV carecían de microscopios, antibióticos y comprensión bacteriana. Su marco teórico se basaba en los humores corporales, y la idea de miasmas o aire corrupto se culpaba a alineaciones astrales, vapores terrestres o castigos divinos. Se recomendaba evitar baños, quemar hierbas aromáticas para purificar el aire, drenar bubones dolorosos. Desde su perspectiva actuaban racionalmente, pero la peste no respondía a esa lógica. La incertidumbre era más devastadora que el dolor físico. Cuando el conocimiento falla, la sociedad busca explicaciones inmediatas, incluso erróneas. La peste no solo eliminaba vidas, destruía el funcionamiento urbano. El temor al contagio paralizaba visitas, trabajos y relaciones. Los entierros se volvieron urgentes, surgieron fosas comunes. La rutina cotidiana se redujo a sobrevivir un día más. En una sociedad donde lo espiritual y lo físico estaban entrelazados, muchos interpretaron la tragedia como mensaje divino, y cuando no hay explicación científica clara, aparecen culpables. En varias regiones se acusó falsamente a comunidades judías de envenenar pozos, alimentando persecuciones violentas. Hoy sabemos que esas acusaciones eran infundadas, pero el pánico colectivo actuó como combustible. La peste reveló no solo la fragilidad del cuerpo humano, sino también la vulnerabilidad moral de las sociedades en crisis. Aunque recordamos la peste por las ciudades, la mayoría de la población vivía en zonas rurales, y allí también llegó mediante comerciantes y viajeros. En algunos casos el impacto fue aún más profundo. Aldeas enteras desaparecieron, campos quedaron sin cosecha, ganados sin cuidado, comunidades sin relevo generacional. El sistema feudal dependiente de mano de obra constante se resquebrajó hacia 1351. La primera gran oleada comenzó a disminuir, no porque la humanidad hubiera vencido, sino porque la bacteria ya no encontraba suficientes víctimas susceptibles. Se estima que alrededor de 25 millones de personas murieron en Europa entre 1347 y 1351. El continente permaneció aparentemente igual, pero estaba transformado internamente. Con la drástica reducción poblacional surgió algo antes impensable en escasez de trabajadores para mantener la producción agrícola. Muchos señores debieron ofrecer mejores condiciones. En ciertos lugares aumentaron salarios, en otros se renegociaron obligaciones debilitando el control feudal. La peste no creó los cambios estructurales, pero aceleró procesos latentes. También transformó la cultura, el arte, adoptó una obsesión con la muerte. Surgió con fuerza el motivo de la danza macabra, donde reyes, papas y campesinos compartían el mismo destino final. Recordatorio brutal de que el rango no otorgaba inmunidad. Durante siglos, la peste negra fue vista como una pesadilla remota. Pero piensa en esto: Ankak vacías, casas cerradas, temor al aire, rumores, culpables inventados, aislamiento, controles de entrada y salida. No suena tan distante. Fue una prueba civilizatoria, y las pruebas olvidadas tienden a repetirse con otros nombres. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo importante.
Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque cada reconstrucción histórica que compartimos no es solo una historia del pasado, es una herramienta para entender el presente. Deja tu comentario diciendo qué ciudad, qué imperio o qué momento histórico quieres que reconstruyamos, y comparte este contenido con alguien que crea que la historia es aburrida. La historia no es aburrida, es un espejo incómodo y poderoso. Quédate hasta el final de cada episodio, porque siempre hay conexiones que solo revelamos en los últimos minutos. Gracias por formar parte de esta comunidad que viaja en el tiempo para comprender mejor el hora. Nos vemos en la próxima.